Hola, mi nombre es Efren Suárez Peralta del curso de Antropología, programa de Ingeniería Electrónica. Hoy vamos a realizar una exposición de las siguientes interrogantes. Eh, Define el concepto de antropología a partir de la lectura de Kotak. Eh, ¿Cuál es el estudio de la antropología cultural? Explique y dé un ejemplo en relación al contexto colombiano. Definen qué cultura, defina qué es la es cultura para la antropología a partir de la lectura e indique cuál es la influencia de la filosofía ilustrada en la construcción de la noción de la cultura. Y cuarto, explique el concepto de enculturación a partir de las lecturas y de un ejemplo. Comenzamos con la primera, defina el concepto de antropología a partir de la lectura de Kotak. Bueno, la antropología según Kotak es una disciplina académica que se dedica al estudio sistemático y comparativo de la humanidad en su totalidad. Su enfoque principal es comprender la diversidad cultural y las similitudes entre las sociedades humanas a lo largo del tiempo y en diferentes lugares. La antropología busca responder a preguntas fundamentales sobre qué significa el ser humano, cómo las sociedades humanas han evolucionado y cómo las personas se relacionan entre sí y con su entorno. ¿Cuál es el campo del estudio de la antropología cultural? Segunda pregunta, que ¿cuál es el campo del estudio de antropología cultural? Explique y dé un ejemplo en relación al contexto colombiano. El campo de estudio de la antropología cultural se centra en el examen de la comprensión de las culturas humanas contemporáneas y pasadas. Los antropólogos culturales estudian la diversidad cultural, las prácticas sociales, las creencias, los valores, las estructuras sociales y los comportamientos de las diferentes sociedades alrededor del mundo. Su objetivo es comprender cómo funcionan la cultura y las personas, se relacionan entre sí y con su entorno. Esto implica la observación princip- participante, la realización de investigaciones de campo y el análisis de datos cualitativos. Ejemplo, el estudio de las comunidades indígenas del país. Colombia alberga una gran diversidad de grupos indígenas, cada uno con propias tradiciones, culturas, idiomas y formas de vida. Los antropólogos culturales podrían llevar a cabo investigaciones en estas comunidades como comprender mejor sus sistemas de creencia, prácticas ceremoniales, organizacionales, sociales y relaciones con el medio ambiente. Tercero, define qué es cultura para la antropología a partir de las lecturas. Debe citar e indique cuál es la influencia de la filosofía ilustrada, ilustrada en la construcción de la noción de la cultura. Bueno, la cultura, la cultura desde la perspectiva antropológica, como se trata de cómo el cuerpo, las tradiciones socialmente adquiridas que aparecen de manera rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. Los antropólogos culturales se refieren a la cultura humana como el estilo de vida total, socialmente adquirido de un grupo de personas que incluyen los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar. En cuanto a la influencia de la filosofía ilustrada, se tomó como referencia la lectura de Harris en 1971, en la cual la filosofía ilustrada contribuyó a la idea de que la cultura es una característica fundamental de la humanidad y de que todas las culturas deben ser entendidas y respetadas en su propio contexto, sin juicios de valores basados en la superioridad cultural. Esta perspectiva se convirtió en un principio fundamental de la antropología cultural. Cuarto, explique, explique el concepto de enculturación a partir de las lecturas de un eje.
y de un ejemplo. El concepto de enculturación se refiere al proceso mediante el cual los individuos adquieren e internalizan las normas, valores, creencias, prácticas culturales de su sociedad o grupo social. Por lo cual la enculturación es un proceso fundamental en el cual los individuos adquieren y asimilan las características culturales de una sociedad a través de la educación, la socialización y la experiencia. Este proceso está intrínsecamente ligado a la tecnología, a la economía y a los otros aspectos de la cultura que influyen en la forma en que las personas se comportan y se relacionan en un entorno cultural específico. Como ejemplo, en sociedades cazadoras recolectoras donde la tecnología se basa en la caza y la recolección de alimentos, la estructura social y las creencias pueden estar relacionadas con la movilidad y la cooperación en la obtención de alimentos. Los individuos de esta sociedad aprenden desde temprana edad cómo cazar, recolectar y compartir los recursos de acuerdo con las normas y valores de la cultura. La enculturación en este contexto implica aprender las habilidades, los roles y los valores que son fundamentales para la supervivencia y la cohesión social en una sociedad cazadora-recolectora. Muchas gracias.